Leemos en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes saben, hermanos, que al decir Jesús, yo soy el camino, en otros lugares dice yo soy la puerta. Esas son figuras literarias. Se llaman también figuras retóricas. Y al decir Jesucristo, yo soy el camino, está hablando metafóricamente. Es decir, se le llaman metáforas, lo que quiere decir comparación. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, está comparándose con una puerta, porque Él es el único por quien podemos entrar para ir al Padre, para ir a Dios, para ir al cielo. Entonces, aunque en el Nuevo Testamento encontramos 7 veces el yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. 7 yo soy. Pero en esta mañana solamente vamos a ver 2. Vamos a ver yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Solamente esas 2 metáforas vamos a ver, porque la lección nos está llevando también a un texto del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3 y verso 13 y 14. Y yo quiero, hermanos, que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3. En el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ustedes pueden ver, hermanos, en el versículo 3, ¿quién se le apareció a Moisés? En el versículo 2. Y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. Quiero darles luz sobre una teología que está en este versículo. Cada vez que ustedes vean en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová con A mayúscula, se refiere a Cristo. Es una teofanía. La teofanía de Dios en el Antiguo Testamento. Al decir el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová, es Jesucristo, en persona, visiblemente y corporalmente. De esto ya les he enseñado en otras ocasiones. Entonces, hermanos, Dios aquí le da una comisión a Moisés en el capítulo 3. La comisión es sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Los judíos ya llevaban 400 años de ser explotados, de estar como esclavos en la nación de Egipto, y los estaban sufriendo. Entonces Dios comisiona a Moisés que vaya y saque a la nación de Israel.
Ahora vean el versículo 13, la contestación de Moisés a Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esa es la preocupación de Moisés. Cuando los judíos me pregunten de parte de quién voy, quién te ha enviado, entonces Dios le dice a Moisés su nombre. En el verso 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Muchas personas cuando leen estas palabras, el nombre de Dios, yo soy el que soy, siguen leyendo y pasan por alto el tremendo significado que tiene la palabra yo soy. Lo pasan por alto. Pero ¿qué es lo que quiere decir Dios? ¿Qué es lo que le quiso decir Dios a Moisés? Diles que yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí comienza pues el nombre de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta es esta: teológicamente, ¿qué quiere decir Dios cuando dijo yo soy? Cuando le dice a Moisés yo soy, lo que le quería decir es: yo soy el eterno, yo soy inmutable, yo soy el soberano, yo soy Yahvé, yo soy la deidad, yo soy el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Eso es lo que quiere decir, hermanos, yo soy. Los atributos de Dios. Él es todo eso, mis amados hermanos. Pero una cosa importante que encontramos en el libro de Juan, capítulo 18, del 1 en adelante, cuando a Jesús lo llegaron a capturar los soldados, Jesús se les adelantó a la turba de soldados cuando llegaron por él, y Jesús les dice: ¿a quién buscáis? A Jesús. ¿Qué contestó Jesús? Yo soy. Y cuando Jesús pronunció esas palabras, yo soy, ¿con quién se estaba identificando Jesús? ¿Qué les quiso decir Jesús, yo soy? Lo mismo que Dios, Jesucristo, le estaba diciendo a ellos: yo soy el Dios eterno, el soberano, el inmutable, el omnipotente. Porque cuando Jesús les dijo yo soy, ¿qué pasó con la turba de soldados? Se fueron para atrás y cayeron a tierra, porque no pudieron soportar el significado, el poder del nombre de Dios, y tuvieron que caer. No soportaron esas palabras divinas, poderosas. El nombre que Dios le reveló a Moisés fue el nombre propio. En el Antiguo Testamento los judíos solo ponían los consonantes, pero no se pronunciaba el nombre de Jehová. Y esos consonantes se llaman, no sé cuántos de ustedes alguna vez han oído esta palabra que voy a pronunciar. Estas 4 palabras se llamaban, o se llaman,
tetragramatón. ¿Han oído esa palabra, hermanos? Tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios. Eso quiere decir. Pero los rabinos le pusieron vocales y ahora se pronuncia Jehová. Bueno, creo que esta explicación puede ser de ayuda para muchos de ustedes. Y ahora vamos a ver la primera metáfora que tenemos aquí en la Biblia, en Juan capítulo 6 y verso 35, que es lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 6:35 dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Acerca del pan que es Cristo Jesús, hablando de la Santa Cena, los religiosos han inventado dogmas, han inventado doctrinas acerca de la cena pascual. Porque quiero, hermanos, que vean lo que dice Mateo 26:17. Vamos a hablar un poco de la Santa Cena, para que quede en ustedes claro lo que pasa en el mundo con relación a la Santa Cena. Veamos. En Mateo 26:17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, volvieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coma qué? La Pascua. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es un rito, hermanos, que se viene practicando desde el capítulo 12 del libro del Éxodo. Es un rito de Moisés que se practicó por un par de miles de años. La Pascua. Los judíos año con año comían la Pascua. Y Jesucristo se acercaba a los días de la Pascua. La palabra Pascua es una palabra hebrea que quiere decir pasar por alto. Así como los primogénitos de Egipto, Dios pasó por alto y los judíos fueron libres de la muerte de los primogénitos. Entonces, lo que Jesús comió aquí en Mateo 26:17 no es la Santa Cena, sino la Pascua. Lo que Cristo comió fue la Pascua. Es un rito. Pero aquí Jesús, al comer la Pascua, le estaba dando finalización. El rito de la Pascua estaba caducando con la muerte de Cristo. Ya no más comer la Pascua. Pero miren el título que tiene. Dense cuenta el título que tiene Mateo 26:17. ¿Qué título tiene? Véanlo, por favor. Institución de la Cena del Señor. No sé por qué. Bueno, quiero decirles que estos títulos que tiene la Biblia, su Biblia, no son parte del texto sagrado. Estos títulos no son parte de la Biblia, son agregados que la sociedad bíblica, donde hacen la Biblia, ellos le pusieron esos títulos, pero eso no tiene razón de ser. La única ayuda que nos dan es que ayuda para buscar los pasajes de la Biblia, pero no es parte del texto bíblico.
Esta es otra cosa que yo quiero que entendamos muy claramente en esta mañana. No existe, hermano, no existe ninguna institución de la Santa Cena. No existe. Según la Biblia, no hay. Pero las religiones, las iglesias, hasta nombre le han puesto a la Santa Cena, que la siguen celebrando hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿cómo se le llama en la Iglesia Católica a la Santa Cena? Se llama transustanciación. Y la palabra transustanciación quiere decir que la sustancia pan se transforma en cuerpo, en carne de Cristo. Pero si llevan a un laboratorio ese pan o esa hostia, la hostia sigue siendo el mismo pan y el vino sigue siendo el mismo vino. Porque cuando el sacerdote dice unas palabras mágicas, cuando dice unas palabras milagrosas, levanta la hostia y dice: este es el cuerpo y la carne de Cristo. El pueblo, los feligreses, se emocionan y dicen: Dios mío y Señor mío, porque verdaderamente creen que literalmente están viendo el cuerpo de Cristo, cuando no es así. Ellos tienen 4 nombres para la Santa Cena. Se le llama misa, se le llama Eucaristía, se le llama sacramento. Los luteranos tienen su nombre también, se llama consustanciación, que en el pan está la presencia de Cristo. Los calvinistas le pusieron el nombre de simbólica, simbólicamente están comiendo a Cristo. Y la Iglesia, amigos, ¿qué nombre tiene? Comunión, correcto. En la Iglesia, amigos, se llama comunión. Vamos a ir avanzando en este estudio. Entonces, lo que Cristo comió fue la Pascua. Y el apóstol Pablo lo asevera en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, que lo que comieron fue la Pascua. Busquemos en 1 Corintios 5, 7. Ahí encontramos, hermanos, la Pascua, caducada. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, oigan bien esas palabras, hermanos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya dije que la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Al morir Cristo en la cruz, al estar Cristo Jesús en la cruz, se le llama Pascua, que estaba pasando por alto los pecados del mundo. Cristo estaba pasando por alto los pecados del mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Ahí Cristo estaba muriendo por usted en la cruz del Calvario. Por eso dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No tenemos necesidad de celebrar Santa Cena. La Santa Cena para nosotros los cristianos es la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos necesidad de hacer Santa Cena cada mes, ni comer el pan, ni tomar el vino,
porque diariamente celebramos la Santa Cena. De rodillas, leyendo la palabra, meditando en la palabra de Dios, estamos cenando. El Señor Jesucristo lo dice claramente en su palabra: yo estoy a la puerta y toco, llamo, el que abre la puerta, ¿qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Esa es la Santa Cena, hermano. Cenar con él es la comunión. Ven el versículo 8 ahora. 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la Pascua. Es decir, tenemos que celebrar la Pascua, pero ¿cómo? Lean bien el texto. Así que celebremos la Pascua. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. Esa es la manera, hermanos, como nosotros celebramos la Pascua, la Santa Cena. De esa manera como Cristo la hizo. Y es que, mis amados hermanos, la Pascua, como en el Antiguo Testamento había muchos ritos que los judíos obligatoriamente tenían que cumplir, pero la Pascua era única y exclusivamente para los judíos, no para la iglesia gentil. Era solo para los judíos y terminó cuando Cristo murió en la cruz. Y el apóstol Pablo claramente, enfáticamente y expresamente dice en Colosenses capítulo 2 y versos 16 y 17 que son sombras de lo que había de venir. Todos los ritos son sombras. Veamos lo que dice Colosenses 2:16 y démonos cuenta que son ritos, sombras que tenían que pasar. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, los ritos eran sombras y la sombra no es la realidad. La foto suya no es la realidad, usted es la realidad. La foto suya es la sombra. Entonces, los ritos eran sombras, dice la palabra de Dios. Y dice, verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Si de verdad las religiones o las iglesias que practican estos ritos como bautismo de agua, que también es un rito, la Santa Cena, que es un rito, el lavado de pies, que es un rito, la circuncisión, que es un rito, no tenía que pasar atrás todo eso, pero la circuncisión quedó atrás como rito. Entonces la Santa Cena tenía que quedar atrás como rito. La Navidad tenía que quedar atrás como rito. Porque si hacen tanto alarde en practicar los ritos del Antiguo Testamento, ¿por qué no se circuncidan? Esa es una pregunta. Pero ese es otro nivel. Esto ya no es aceptable para ellos.
El asunto, hermanos, es que también la iglesia primitiva comenzó practicando ciertos ritos. ¿Saben por qué? Porque entre la ley y la gracia había una transición. Y no era fácil para los judíos salir de un sistema como el sistema levítico, pasar a otro sistema, que es la gracia. Por eso digo que había una transición. La palabra transición es salir de los ritos, salir de la ley de Moisés y entrar a la ley de la gracia. Pero ahí había un traslape. Desprenderse de ese traslape era muy difícil, pero lo hicieron. Porque Jesucristo murió en el año 35-37 y los judíos siempre seguían practicando sacrificios de animales por los pecados. Pero en el año 70 vino Tito, el general romano, y destruyó el templo. Entonces ahí dejaron de hacer sacrificios de animales. Hasta en el año 70 fue que los judíos dejaron de celebrar sacrificios de animales. Cuando leemos en el libro de Santiago, Santiago dice: orad por los enfermos y ungiéndolos con aceite. Esto es una práctica que nosotros debemos de tenerla hoy día. Pregunto, no, nadie tiene que ir a orar por un hermano y llevar un bote de aceite. El pastor no tiene que salir con un botecito de aceite para ungir a un hermano enfermo para orar. Si lo hace, está practicando un rito. Y hay quienes lo hacen. Tengo nombres de hermanos, pastores que lo han hecho. Fuera de orden, eso es falso. Pero ¿por qué Santiago dice eso? Estaba en la transición, estaba traslapado. La ley y la gracia tenían que desunirse. Tanto, mis amados hermanos, fíjense que en el capítulo 15 del libro de los Hechos hubo algunos problemas entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Entonces iba creciendo ese problema y se reunieron los apóstoles y todos los cristianos. ¿Qué hacer con la iglesia gentil? ¿Qué requisitos vamos a ponerle a la iglesia gentil para que sirvan a Dios? Porque uno decía, hay que circuncidar. Tienen que practicar estos ritos. Pero cuando Pablo y Pedro y los demás apóstoles se reunieron, el concilio llegó a un punto determinante. Lo que le tenían que ordenar a la iglesia gentil, lo que tenían que hacer. Nada más. Les invito a abrir sus Biblias entonces, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, hay dos versículos parecidos. Hechos 15, 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Esos son los requerimientos para la iglesia gentil. Y se repite en el versículo 28 y 29. Véanlo, hermanos. Hechos 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos
de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, hermanos, aquí a la iglesia gentil no se les está diciendo hay que circuncidarlos, tienen que bautizarse, tienen que lavarse los pies, tienen que seguir practicando la Pascua. No se les dice eso. Claramente está aquí escrito en la palabra de Dios. Y hoy también lo que dice el versículo 28, ha parecido bien ¿a quién? Ha parecido bien al Espíritu Santo. Entonces, quien dio el mandamiento, la ordenanza, primeramente fue Dios, el Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. ¿Qué fue lo que se les pidió a la iglesia gentil para vivir una vida cristiana agradable a Dios? Que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos. Tal vez ahora en este siglo no tenemos problemas con eso de comer lo sacrificado a los ídolos, pero en aquel tiempo los paganos sacrificaban un toro a su Dios y esa carne la iban a vender al mercado, y muchos cristianos iban a comprar a la carnicería carne ofrecida a dioses paganos. Entonces aquí se les ordena abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. ¿De qué más? De sangre. Abstenerse de comer sangre. Y lo que ustedes le llaman morcilla. La sangre del marrano la reciben en una palangana y de ahí hacen morcilla para comer. Ningún cristiano debe comer eso, porque está escrito para la iglesia gentil de estos tiempos. Y hay muchos cristianos que comen morcilla, desobedeciendo el mandamiento que Dios les dio. También dice que tienen que abstenerse de ahogado, que si se ahoga una vaca en el río, no tienen que comerla, porque ahí está la sangre. O muchas personas en sus casas, cuando quieren matar una gallina, no la degollan, sino que la agarran del cuello y hacen así, y la ahogan, no salió la sangre. Tienen que abstenerse también de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, pues haréis bien. No hay más mandamiento para la iglesia gentil que esto que estamos leyendo en este momento. La doctrina de la iglesia, amigos, se llama comunión, ya lo hemos dicho. Y en la comunión no es comer pan ni tomar vino. ¿Qué dice Pablo en Romanos 14:17? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahí está, hermano. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Porque la doctrina de la iglesia, amigos, está 100% aquí. En la Biblia, en la palabra de Dios.
Y el apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros tenemos dos hombres en nuestro cuerpo, ¿verdad? El hombre exterior, que es el cuerpo. A eso se le llama el hombre exterior. Y el alma, lo que tenemos por dentro, se llama el hombre interior. Y mientras que el hombre exterior se va desgastando cada día, de día en día, no obstante, el hombre interior se renueva cada día. Gracias a Dios por eso, hermano. En Juan capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos aquí, Juan capítulo 6, verso 48, no quiero leer muchos versículos por motivo de que yo a veces se me pasa la mano predicando y predico hasta cerca de una hora, pero no los quiero cansar, hermanos. Solo quiero darles la luz de unos versículos que tenemos aquí en Juan. Ustedes pueden leerlos también en su casa cuando lleguen. Juan capítulo 6 del 48 en adelante. Dice, yo soy el pan de vida. Dice el Señor, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y doy un salto al versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, refiriéndose a Cristo, vivirá para siempre, eternamente. Pero el capítulo 6 habla mucho, hermanos, de qué pan es el que nosotros tenemos que comer. No la transubstanciación, no la consustanciación, ni la simbólica, sino espiritualmente. Sigamos adelante. Ya he dicho que en la misa, ¿qué es la misa, hermanos? ¿Qué es la misa para ustedes? ¿Se lo puedo explicar? La misa es la repetición del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo. Y les voy a dar un dato alarmante. La Iglesia Católica celebra 169,000 misas en 24 horas. Quiere decir esto, mis amados hermanos, que 169,000 sacrificios de Cristo en 24 horas. Pero la Biblia claramente y expresamente dice en Hebreos 10:12, oigan bien como dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, mis amados hermanos. Cristo hizo un solo sacrificio por los pecados. Claramente lo dice también en el capítulo 9 y verso 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. No necesitó hacer más.
Y de Cristo se dice, mis amados hermanos, en el capítulo 7 de Hebreos, y versículo 17 al 28, dice que Cristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es el sumo sacerdote, hermanos. No hay otro. La existencia del Papa como sumo sacerdote es vano, no existe, no tiene razón de ser, porque el único sumo sacerdote es Jesucristo, y no hay otro. A Cristo le han robado sus títulos. Por ejemplo, cuando Jesucristo iba al cielo, dice: yo os enviaré al Espíritu Santo para que esté en mi lugar. ¿A quién envió? Al Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, conocen ustedes el significado de la palabra vicario? La palabra vicario es una palabra que quiere decir el que viene en lugar de Cristo. Eso significa la palabra vicario, el que viene en lugar de Cristo. Pero al Papa se le dice el vicario de Dios en la tierra. Vicarios Filii Dei in terra. El vicario del Hijo de Dios en la tierra. Pero ¿quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Y los atributos de Cristo no se los quita nadie. Él sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el sumo sacerdote. Pero miren, hermanos, cuando un sacerdote se gradúa de sacerdote, ¿saben qué le dicen en la noche de su graduación? Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Así le dicen, miren, a los sacerdotes. Tú eres el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Le están robando a Cristo su título. Porque cuando esas palabras se dicen ahí en Hebreos 7, se dicen para Cristo. Y además le dicen, ir y perdonar pecados. Le dicen a los sacerdotes, ir y perdonar pecados. Ir y sacar almas del purgatorio. Ir y celebrar misas. El único que puede perdonar pecados es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, el único que lo puede hacer, mis amados hermanos. Ahora veamos lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Qué dice Jesucristo ahí, hermanos? Alguien que lo lea, por favor. Juan 8:12. ¿Qué dice Jesucristo? Gloria a Dios. El Señor Jesucristo está afirmando: yo soy la luz del mundo. ¿Y qué quieren decir esas palabras? Se refiere a la luz moral. Cuando dice yo soy la luz del mundo, se refiere a las tinieblas de inmoralidad que
habitan en este mundo, el hombre vive en densas tinieblas morales de pecado. Siempre aquí en el mismo libro de Juan, ahora en el capítulo 3, encontramos esas tinieblas de las cuales Jesús habla. Vean por favor, hermanos, Juan 3, 19. En Juan 3, 19 leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo vino al mundo como la luz, pero aquí dice que los hombres amaron más las tinieblas. La luz, la palabra luz, representa santidad, moralidad, vida, justicia, salvación. Pero la palabra tinieblas tiene otro significado. Significa Satanás, demonios, pecado, maldad, inmoralidad. Entonces, el hecho de que el hombre ame más las tinieblas que la luz, ama más al pecado. Y no le gusta la luz. Al hombre pecador no le gusta la luz. Para robar lo hace a escondidas. Para fornicar lo hace a escondidas. Para matar lo hace acechando. Toda la maldad del hombre lo hace en tinieblas, en oscuridad. Pero el hombre tiene una conciencia que le dice lo bueno que tiene que hacer y lo malo que tiene que dejar. El hombre sabe el mal que hace, porque habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios. Dice Romanos. Ejemplos podemos poner algunos. ¿Por qué el hombre se esconde para adulterar, para fornicar? ¿Por qué se esconde? Porque sabe que está haciendo un pecado. ¿Por qué cuando mata se va a huir? Porque sabe que cometió un pecado y un delito. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y a la iglesia se le ha dicho en la palabra, el Señor dice en Mateo 5:14, a ustedes son la luz del mundo, que por medio de la luz suya muchas personas pueden conocer a Dios, porque usted es luz. Pero como la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Según los científicos, la luna refleja la luz del sol. Nosotros tampoco tenemos luz propia. Nosotros reflejamos la luz de Cristo al mundo. Y el hombre que no tiene la luz de Cristo, vean lo que dice Isaías 59:10. En Isaías capítulo 59 y verso 10, aquí el profeta Isaías está hablando de los hombres que no tienen luz. Y que no hay ninguno cerca de él que le irradie luz, que le revele luz. Está solo. Y dice este versículo, pues, palpamos la pared como ciegos,
y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esa es la condición moral del hombre que no tiene Cristo, del hombre que no tiene luz. Andar, hermanos, palpando la pared como ciegos, porque no tienen la luz de Cristo. Qué triste, hermanos, la vida del hombre y de la mujer fuera de los caminos del Señor. Están en lugares oscuros como muertos, dice la palabra del Señor. Alguien que lea Filipenses 2:15, por favor. Filipenses 2:15 tiene otro mensaje importante para nosotros. ¿Qué dice, hermanos? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, Amén. en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A quién le dice esto el Señor en su palabra? A usted. Para que seáis irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que no hay nada que reprender en usted. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Estamos viviendo así, hermano? Ya voy a terminar, hermano. Aguántenme un poquito más. Quiero hablar de las tinieblas que hay en este mundo. Existen tres, por lo menos tres voy a mencionar esta mañana. Y con eso termino, ¿eh? Están las tinieblas del pecado, que comenzaron desde la primera familia terrenal. Caín mató a Abel. Las tinieblas comenzaron a hundir a este mundo desde los primeros días, desde los primeros años del mundo, del hombre. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Si están viviendo un estilo de vida inmoral, una conducta de vida inmoral. En los tiempos de Noé solo pensaban, según dice capítulo 6 de Génesis, sus pensamientos eran de continuo solamente hacer el mal. Y verso 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida de Jesucristo, dice su palabra. Entonces, en primer lugar, el mundo está hundido en las tinieblas del pecado. En segundo lugar, el mundo está hundido en las tinieblas de la religión. ¿Cuántas religiones hay en el mundo que no adoran a Dios? ¿Cuántas religiones hay en el mundo que... Y no solo, mis amados hermanos, aquellas iglesias evangélicas que tenían sana doctrina, se perdieron, tristemente decirlo. Pero cuando entró el neopentecostalismo, cuando entró el carismatismo a este mundo, cuando comenzó el nombramiento de apóstoles y profetas, el mundo estaba cayendo en una religión
en las tinieblas de la religión, porque no existe tal cosa de apóstoles hoy día, porque no existe profetas hoy día, y inventando dones, inventando dogmas humanos. Así es el mundo, inventando cada día religiones. Tristemente hay muchos pastores y muchos predicadores que leen el texto de la Biblia para predicar y luego guardan su Biblia y comienzan a caminar por todos lados con el micrófono en la mano y se olvidó. Se enajenaron de la Biblia, hermanos. Hay muchos predicadores enajenados de la Biblia que no leen el texto para dar luz al pueblo, sino que sus propios pensamientos, sus propias ideas están comunicando al pueblo. Esas son las tinieblas de la religiosidad. Y por último, las tinieblas de la confusión doctrinal. El hombre ya no halla qué iglesia, a qué iglesia ir. Así se pregunta el hombre que todavía no ha llegado a Cristo: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿A cuál debo de ir? Y hay algunos hermanos que se van de la iglesia y prueban en una, en otra, y después de que no les gustó ninguna de todas, ahí viene de regreso. Hermanos amados, anclémonos aquí.